estamos en otro martes de podcast de Pasillo Turístico. Me acompaña como cada semana Rafa Paredes. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, amigos? Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Julio Laguna, que es director en México de Holland America, que lleva también Seabourn. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Hola Guille, hola Rafa, gracias por la invitación, un gusto. Pues dinos cómo va esa reactivación con los cruceros, si regresan antes de que finalice el año. Ya estamos prácticamente pues a 2 meses de que finalice. Ya vimos por ahí algunas notas que algunos regresan hasta 2021. ¿Tú qué nos puedes decir? Mira, pues sí, desafortunadamente todavía está muy incierto todo, ¿no? Entonces, nuestro grupo tomó ciertas determinaciones. Lo que no queríamos ya era causar más incertidumbre entre nuestros pasajeros y estarles cancelando cada 15 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado de nuestra marca de ultralujo, que es Seabourn, tenemos solamente un crucero prospectado para salir hasta enero del próximo año, enero 16. El resto de nuestros cruceros, tenemos 5 barcos, salen hasta abril y mayo. O sea que ya quisimos darle más certidumbre a nuestros pasajeros, ¿no? Y no estar cancelando todo el tiempo. Creemos que para abril y mayo ya van a estar dadas las condiciones para regresar, ¿no? Por el lado de Holland America Line, todavía tenemos la fecha hasta en diciembre 15, tenemos algunas salidas programadas. Esperemos que si hay algún cambio, hacerlo saber lo más pronto posible, ¿no? Porque entendemos que los pasajeros también tienen que hacer arreglos importantes como cambiar vuelos, cambiar reservaciones, y no nos gusta la idea de darles una noticia de un día a otro que su crucero no va a salir. Entonces, cuando tengamos la información, va a salir lo más pronto posible, pero por lo pronto tenemos algunas salidas programadas para diciembre todavía de este año. Esperemos que la situación permita que se realicen. Vamos a platicar un poco de Holland America. Holland America, para nuestros amigos que seguramente lo conocen, es una gran empresa. Precisamente el pasado mes de abril cumplió 147 años en la historia de la humanidad. Y hablo de la historia de la humanidad porque la aportación que hizo Holland fue en el transporte de millones de inmigrantes europeos. Entonces tiene una trascendencia en el transporte de seres humanos importantísima. Es muy importante su desarrollo. A lo largo de toda la historia ha manejado más de 150 barcos y actualmente hay un barco de la clase Pinnacle que está en Richmond y está en construcción. Es decir, no han parado en el intento de estar presentes. Es un hecho que una gran empresa fue de las primeras que mediáticamente se dio a conocer cuando empezó esta pandemia. Y sin embargo, algo que me gustaría que nos platicaras es cómo reaccionaron, porque mucha gente nos quedamos con unas imágenes perversas, mediáticas, que fueron las primeras que vimos y las primeras declaraciones que realmente no reflejan lo que pasó. Hubo un caso, por ejemplo, del crucero Western, que lo rechazaron 4 países y finalmente desembarcó en Camboya. Llevaba 1,455 pasajeros más de 800 tripulantes. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron los cruceros y que la gente se entere qué más ha sucedido a partir de que entró la pandemia y cuál es la respuesta que tiene en particular Holland America? Gracias, Rafa, por la pregunta, porque es una oportunidad de dar a conocer algo más que solo la nota, el título de la nota que salió en los diarios y la imagen con la que se quedó mucha gente, ¿no? En primer lugar, una de nuestras filosofías es nosotros estamos conscientes de que en todo viaje pues hay cosas que pueden salir mal,
pero que lo importante es cómo reaccionamos y cómo enfrentamos nosotros y cómo le damos respuesta a nuestros pasajeros, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Tuvimos el caso, sí, del Westerdam con algunos contagios y algunas situaciones difíciles a bordo y como bien dices, con rechazo de algunos puertos en los cuales hubo mucha incertidumbre en dónde íbamos a por fin poder bajar a los pasajeros, ¿no? Pero la historia, desgraciadamente, en los medios se quedó ahí y no se contó la parte de que Holland America se hizo responsable de repatriar no solo a todos los pasajeros, sino a todos los tripulantes también a su lugar de origen, ¿no? O sea, la naviera asumió esa responsabilidad y no descansó hasta que cada pasajero estuviera de vuelta en su lugar de origen. Y eso, pues desgraciadamente eso yo ya no lo leí en los medios, ya no Nadie lo salió dijo. la nota exactamente. Es real que repatriaron a 1,455 pasajeros y 800 Absoluto, tripulantes. absolutamente a todos y cada uno de los que iban a bordo de ese barco. Y sí, fue como una historia que se quedó a medias, ¿no? Uno en los medios leía la situación crítica del barco, hasta que de repente se dejó de hablar, claro, cuando ya los pasajeros llegaron a casa, ¿no? Uh-huh. Te pongo otro ejemplo, que también tuvimos otra experiencia con otro de nuestros barcos en la región de Sudamérica, que también nos agarró el cierre de las fronteras cuando ya el barco iba navegando. Entonces se le empezaron a cerrar puerto tras puerto tras puerto. Igual la nota salió barco fantasma perdido en el océano, sin lugar a dónde llegar. Lo que no se dijo en los medios fue que Holland America mandó uno de sus barcos a navegar en paralelo con este barco, proporcionándole asistencia médica, alimentos. Hubo un traspaso de pasajeros digno de una película de Hollywood en alta mar. Los pasajeros sanos se iban bajando del barco, se pasaban al otro barco para que pudieran llegar a otros puertos, ¿no? Entonces, esas historias de cómo la naviera dio la cara y asumió su responsabilidad y resolvió finalmente la emergencia, pues desgraciadamente ya no se leyeron en los medios, pero así fue, o sea, y no descansamos hasta que repatriamos absolutamente todos los pasajeros y todos los tripulantes de esos barcos, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para tratar de quitar esta historia de que los barcos fueron una cosa que fueron puras emergencias y que después no se resolvieron, todos se resolvieron, afortunadamente, ¿no? De hecho, la industria de las navieras ha estado muy al pendiente de todos los pasajeros y ha reaccionado de una manera muy favorable, que también eso me gustaría que le dijeras a todo nuestro auditorio, a las agencias de viajes, porque muchas empresas pues no contestan, no se han dado la vuelta, en cambio las navieras ahí han estado y bueno, que lo digas tú, porque además se respetó las comisiones para las agencias de viajes, se hicieron cambios en las tarifas de flexibilidad, han hecho ustedes mucho y han aportado pues para proteger a sus clientes. Sin duda, la verdad que fue un gran esfuerzo por parte de la naviera. Como bien dices, Guille, todas las salidas canceladas se le respetó la comisión a los agentes de viajes para agradecer su apoyo también, porque sé que pues ellos también están pasando una época muy difícil y muy complicada. Los reembolsos a los pasajeros, a pesar de que pues ustedes se pueden imaginar la gran carga de trabajo que hubo de tantas salidas canceladas. Es cierto que demoraron un poco, pero se ha respetado y se ha hecho los reembolsos a cada pasajero como corresponde. A los pasajeros que decidieron optar en vez de por un reembolso, por un crédito a futuro, se les asignó a su cuenta. Y ese crédito a futuro, cuando decidan viajar, también será comisionable para las agencias de viajes. Entonces, lo que buscábamos era el apoyo a las agencias de viajes, ¿no? Porque es nuestro principal socio comercial. Entonces, todas estas cosas, pues tampoco se hicieron gran eco en los medios,
y fue algo que sí, como bien dices, la naviera nunca, siempre dio la cara, siempre respondió a todas las solicitudes. Y gracias a eso, pues estamos viendo lento, pero ya un poco de reactivación, tanto de pasajeros que deciden, en lugar de cancelar, reservar a futuro, como de agencias de viajes que ya empiezan otra vez a llamar y a cotizar, y algo de movimiento se empieza a ver otra vez. ¿Tú piensas que esto fue un revés para las navieras? Porque no hay todavía como mucho pues apego para las navieras en México. ¿Tú crees que esto fue un revés? ¿Es una gran oportunidad? Luego las crisis traen oportunidades. ¿Cómo ves la situación con los viajeros mexicanos? Yo creo que las dos cosas, ¿eh? Yo creo que desafortunadamente nos tocó el primer gran caso sonado de una pandemia en aquel barco en Japón, en Yokohama, que también el gobierno de Japón tuvo una gran responsabilidad en cómo lo manejó y en cómo no dejó bajar a los pasajeros, pero bueno, esa es otra historia, pero se creó un estigma alrededor de los barcos, haciéndolos ver como si fueran lugares inseguros. Entonces, bueno, esa fue, sí nos golpeó, es un hecho, pero ahí es una gran oportunidad también para el futuro. ¿A qué me refiero? Las navieras están invirtiendo mucho dinero en hacer investigación, en protocolos de seguridad. No han parado en estar en reuniones con las autoridades de sanidad de todos los países y tratar de llegar a desarrollar unos protocolos que cumplan con lo más posible con las medidas de seguridad. Y no solo eso, sino que algo que hay que recalcar es, una vez que se reanuden los cruceros, uno de los ambientes más seguros y con más control que va a haber a los viajeros, precisamente van a ser los cruceros, o sea, porque ahí sabes dónde estuvo cada pasajero, tienes a los pasajeros reunidos todo el tiempo en el barco, aplicando todos estos protocolos. Por ejemplo, al principio de los cruceros, cuando reanuden, se prevé que solamente puedan bajar con las excursiones propias de las navieras. ¿Esto con qué fin? Pues con tener un control todo el tiempo sobre los pasajeros, sobre dónde estuvieron, sobre que estén los proveedores locales, van a estar certificados en medidas de seguridad de COVID, y así vamos a tener la seguridad pues de que todo el ambiente esté controlado, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para dar seguridad a los viajeros, de decir, cambiar esa perspectiva de que el crucero es un lugar inseguro a todo lo contrario, es un lugar súper controlado con todas las medidas de seguridad. Algo que ha hecho sobresalir a Holland América es que la naviera presenta uno de los mejores ratios precio-calidad. Con esta pandemia, con las inversiones que han tenido que hacer, todos estos rescates, no sé si así se les puede llamar, recuperar a los pasajeros y repatriarlos, ¿cómo visualizan las expectativas para 2021? ¿Van a seguir en la tendencia de poder ofrecer buenos ratios en precio-calidad hacia los pasajeros que aborden sus naves? Sí, definitivamente, qué buena pregunta, Rafa. Una de las políticas, evidentemente, que no vamos a cambiar es el estándar de calidad de la naviera, ¿no? Para esto se tomaron medidas, como ustedes saben, nosotros somos parte de Grupo Carnival. Grupo Carnival tomó medidas financieras, emitió deuda, hizo una serie de movimientos financieros para asegurar el servicio de las navieras, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, nuestro grupo en particular, por ejemplo, redujimos la flota, vendimos 4 barcos, precisamente con la idea de, con los barcos que tenemos, seguir manteniendo estos estándares de calidad, ¿no? Otra cosa que nos va a ayudar mucho es que al principio los barcos van a salir con capacidad reducida, o sea, no van a salir al 100% de capacidad. Estamos calculando que van a salir entre el 60% por ahí. Eso nos va a ayudar a mantener este ratio de precio-calidad, como bien lo dices. Y otra cosa que tenemos a nuestro favor es que nuestros barcos
por su tamaño, tenemos la capacidad, por decirte un ejemplo, los nuevos barcos tenemos la capacidad de navegar con 4,000 pasajeros y sin embargo nuestro diseño siempre está hecho para navegar con alrededor de 2,500 pasajeros. ¿Para qué? Precisamente para preservar esta relación precio-calidad, para no tener estos barcos extremadamente llenos de gente y mantener ese servicio personalizado, ¿no? Entonces, Sí, va a ser un hecho que la política va a ser seguir manteniendo eso que nos diferencia de la competencia. si vendieron 4 barcos, ¿cuál es la flota actual que tiene Holland? La flota actual vamos a tener 11 barcos porque estamos a punto, como bien dijiste, de tener un nuevo barco el próximo año que se va a llamar el Rotterdam. El Rotterdam es un nombre muy significativo para la naviera, es el nombre insignia de la naviera. Siempre ha habido en los 147 años de historia de la naviera un barco Rotterdam. Entonces, cuando este barco nuevo se iba a llamar Rindam, pero al momento de que uno de los 4 barcos que se vendió era un Rotterdam, pues decidió la naviera cambiar y volver a tener un Rotterdam en la flota. Entonces Sí. vamos a tener 11 barcos que a partir de agosto 1 va a ser la salida del Rotterdam nuevo, que va a estar haciendo unos viajes por Europa y por el norte de Europa, una serie de viajes entre 7 y 14 días. Esa va a Es ser lo que mencionaba al principio, mencioné que la clase es Pinnacle. exacto. ¿Nos podrías para nuestros amigos especificar qué es esta clase? ¿Cómo? Esta es la clase, claro, nuestra nueva generación de barcos. Es el tercer barco de la clase Pinnacle, en realidad es lo que le decimos. Son barcos de 2,600 pasajeros y como te decía, es el tercero. Van a ser 3, que van a ser el Koningsdam, el New Statendam y ahora el Rotterdam. Que estos barcos lo que tienen es un cambio en la arquitectura, en la decoración, en los servicios de la naviera, que si bien es una naviera, vamos a decir, conservadora, no lo quiero decir en términos peyorativos, sino en decoración, o sea, no son barcos, jamás van a ser barcos rimbombantes y tipo Las Vegas, por ejemplo, pero sin embargo sí hubo un cambio en los colores, hay tonos pasteles en los espacios más amplios, en los comedores, en fin, una modernización del concepto de cruceros que representa Holland en estos 3 últimos barcos, ¿no? Muy bien, hola Julio, te saluda Marcelo Espinosa, ¿cómo estás? Marcelo, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Oye, pues veo o sabemos de todo lo que comercialmente han estado haciendo y sobre todo con el tema de las reservas, de las pagadas, no pagadas, las devoluciones y todo este trabajo tan intenso que han realizado con los agentes de viajes, pues permíteme felicitarte por ese tema como empresa y pues como naviera que se preocupa por atender y estar de la mano con los agentes de viajes. Mi pregunta va más en el sentido comercial, comercial sobre lo que ustedes para este año, lo que resta, que ya es prácticamente nada, con lo que es el próximo año, comercialmente hablando en México, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son sus estrategias para atraer y competir con las otras navieras? Sabemos que una de las rutas que van a generar ustedes va a ser el Caribe, Riviera Maya, y cómo, digamos, todos estos pasajeros que se van a emitir de México o que pueden llegar a México, ¿cómo los van a manejar comercialmente hablando, Julio? Mira, nosotros vamos a estar enfocando nuestra estrategia de 2021 en 3 destinos principalmente, que creo que vamos a apostar, que van a ser Alaska, Canadá, Nueva Inglaterra y Europa. Alaska somos la naviera más antigua que más años tiene yendo a Alaska, más de 70 años. Teníamos más de 70 años ininterrumpidos. Desgraciadamente este año tuvimos que cancelar la temporada, pero vamos a estar listos para la próxima temporada, ¿no? Comercialmente lo que estamos haciendo es cómo atraer
a los pasajeros va a ir en dos sentidos, ¿no? Primero, lo que estamos haciendo con las agencias de viajes, que es, por ejemplo, tenemos ahorita promociones de sobrecomisión, comisión adicional, 2 puntos más de comisión, válido para reservaciones hechas hasta el 31 de octubre, y esto lo hemos tratado de ir extendiendo. Como bien decíamos hace un rato, respetando las comisiones tanto de los viajes cancelados como de los futuros créditos que se emitieron para los pasajeros, para que las agencias de viajes pues sigan confiando en nosotros, ¿no? Y por el otro lado está la estrategia comercial hacia el viajero directamente, con promociones. Por ejemplo, ahorita tenemos promoción que se llama Habitual Sale, que son bebidas gratis, propinas incluidas, paquetes de cenas. Tenemos, pensando en esto que les decía, de que el retorno de las navieras, es probable que las excursiones permitidas van a ser solamente la de las navieras. Estamos ofreciendo 20% de descuento en excursiones también de la naviera, que es, el mensaje también es que va a haber una capacidad limitada, entonces es un buen momento también para hacerlo ahora. También otra estrategia es también flexibilizar las políticas de cancelación y lanzar campañas de reservar con confianza, con la certeza a los pasajeros de que pueden cancelar hasta 30 días antes de las salidas, y a cambio de esto los pasajeros reciben un crédito a futuro, o sea, para asegurarles que si bien si quieren cancelar, su dinero está seguro y lo van a poder aplicar a viajes en el futuro. Cosa que en el pasado las navieras, no solo la nuestra, sino todas, eran muy estrictos con las políticas de cancelación, ¿no? Entonces hemos visto la oportunidad y visto que la forma de hacer esto es dando confianza y flexibilizando a las políticas para que los pasajeros se animen, ¿no? Y por otro lado, también está la parte del tema de los protocolos de seguridad, que tenemos que tener una estrategia totalmente estudiada, transparente, y publicarla a los viajeros para que se sientan con confianza de viajar y que sientan que va a ser un ambiente seguro, ¿no? Muy bien, pues eso hay que reforzarlo con los agentes de viajes, que noten que hay una diferenciación que ustedes están haciendo con respecto a otras para que pues puedan reservar con confianza, ¿no? Y se lo puedan transmitir al consumidor final. Es importante de hacérselos notar, y para nuestros amigos que nos escuchan, pues maravilloso que pues escucharlo directamente de ti, Julio, para que sepan que tienen pues ese apoyo local y esa estrategia a nivel internacional, ¿no? Muy bien. Sí, claro, claro. Ahorita que hablas de los protocolos, en un inicio se decían muchas cosas, que si se quitaba el buffet y bueno, ahí de cómo iban a lograr esa distancia, ese mantenimiento de la distancia. Ya tienen ahorita los protocolos, ya los han sacado, los van a sacar, sí van a desaparecer los buffets, que aparte les encantan a los viajeros. ¿Qué nos puedes decir de eso, Julio? Mira, Guille, gracias por la pregunta. Nuestra visión de esto es que nuestros protocolos queremos que sean lo más flexibles posible. De nada nos sirve tener una lista de protocolos estricta ahora si en 2 semanas o en 3 semanas se descubre que esto cambió y esto otro cambió y que ahora es diferente. Lo que queremos es ser lo más flexibles posibles, sobre todo para adaptarnos a posibles emergencias. Dicho lo anterior, sí hay una serie ya de acciones muy concretas que se van a hacer, dirigidas a preservar esto de la distancia entre los pasajeros y la limpieza. Lo de los buffets, se ha dicho mucho de esto de los buffets. La realidad es que, por lo menos en nuestro caso de las navieras, no cambia gran cosa, porque los buffets, si bien existen, nosotros tratamos ya desde hace tiempo de que el contacto de pasajeros con la comida sea lo mínimo posible, precisamente por estas medidas de higiene y seguridad, ¿no? Entonces, los buffets no desaparecen, es un hecho que no van a desaparecer. Lo único que cambia es la manera en que se van a ofrecer. Siempre va a haber
personal de nosotros en cada estación de buffets sirviendo los alimentos, la comida, etcétera, etcétera, ¿no? También una de las cosas que hicimos era para minimizar el desperdicio de comida, porque en el pasado, cuando los buffets eran de que cada quien se servía, la verdad es que veíamos un importante desperdicio de alimentos, de gente que servía platos gigantescos y le daba 2 probadas y se quedaba. Ahora te puedes servir las veces que quieras, pero cada vez vas y alguien lo hará por ti. Y eso hemos visto que ha reducido en una manera muy importante lo que es el desperdicio, ¿no? Pero bueno, más enfocado a esto del COVID, no desaparecen los buffets, pero van a estar siempre atendidos por personal con todo el equipo y con todas las medidas de seguridad. Otro tipo de medidas, por ejemplo, que hemos ido pensando y hablando y discutiendo es el tema de los shows, por ejemplo, que tenemos nosotros generalmente 2 funciones, pues ahora probablemente vamos a ofrecer 4 funciones de shows un poco más cortos y con menos gente para que se puedan repartir en los auditorios, quizás más turnos de cena, por ejemplo, abordaje y de embarco y desembarco mucho más ágil y quizás en horarios específicos, el grupo 1 a las 11, el grupo 2 a las 12, y así tratar de que si bien en nuestra naviera es muy raro ver aglomeraciones muy grandes, pues en este caso todavía más, minimizarlas lo más que se pueda, ¿no? Entonces, sí son serie de medidas que ya están en la página, algunas, y otras que se van a ir modificando sobre la marcha y se van a ir adaptando a los nuevos pues, descubrimientos de la ciencia que tenga, ¿no? Y que nos digan las autoridades de los CDCs famosos de Estados Unidos y de todos los países, seguir las normas que ellos, la comunidad científica, que es la que en realidad debe definir esto, no las navieras, y nosotros adaptarnos a ellos, ¿no? Y será complicado porque, bueno, van a tocar varios países, entonces cada país tiene sus reglas y demás. Ustedes como naviera, ¿pedirán alguna prueba, un cuestionario, la prueba PCR? ¿O qué están pensando para que puedan, más bien para no crearle conflictos a los pasajeros en cada puerto que lleguen o en cada destino? Sin duda vamos a tener una comunicación estrecha con cada uno de los puertos a los que vamos y vamos a cumplir los ordenamientos de cada puerto, ¿no? Además de esto, pensamos contar con pruebas a bordo, con personal médico especializado con entrenamiento en COVID, no solamente personal médico general, sino realmente especializado en COVID. Vamos a llevar cabinas de aislamiento a bordo por el que si hubiera un caso de contagio o algo así, tener lugares donde se puedan aislar y hacer cuarentena. Hay una importante mejora en los centros médicos de los barcos, en los cuales vamos a tener capacidad de respuesta ante emergencias COVID, en fin, toda esta serie de medidas, ¿no? Pero lo más importante creo que es mantener la capacidad de adaptarnos y de reacción ante las emergencias. Eso es lo que más estamos buscando. Lo que ha sucedido y nos estás ilustrando en este momento con información muy importante. Y hay un punto de que me gustaría que me platicaras más de este plan de protección de cancelación que van a generar. ¿Tiene costo? ¿A qué me atengo? Ya dijiste que se han hecho reembolsos y hay otros que son créditos. Hay muchos pasajeros que es única vez que van a hacer un crucero. Platícanos un poco más de este plan que creo que al pasajero nos va a interesar muchísimo conocer. Claro, Rafa. Mira, este plan viene de antes de COVID, o sea, siempre lo hemos tenido, el plan el CPP, se llama, que es Cancellation Protection Plan. Esto lo que nos permite es la mayor flexibilidad posible para los viajeros. No es un seguro de viaje en el cual tienes que justificar por qué no vas a viajar y presentar documentación. No, aquí nada. Es simplemente un plan en el cual hasta 24 horas antes
puedes cancelar por escrito a la naviera por el motivo que quieras, no tienes que explicar por qué. Y la naviera te reembolsa hasta el 80% de la tarifa, dependiendo el periodo de cancelación. Aquí no sé si es un poco muy técnico esto que voy a decir, pero la naviera tiene ciertos periodos de cancelación antes de que salga el barco. Entonces, por decir algo, si cancelas 2 meses antes, no hay penalidad. Si cancelas, por decirte algo, 45 días, pues quizás la penalidad es de 25%. Si cancelas 30 días antes es de 50%. Si cancelas así, ¿no? Entonces, lo que este plan te permite recuperar es hasta el 80% de lo que sería la penalidad. Y esto, te digo, no es un seguro, sino simplemente es un plan que tú compras y que sin ninguna justificación, simplemente avisando 24 horas a la naviera, puedes cancelar. Tiene costo, el costo varía de acuerdo a la tarifa, pero es un costo realmente marginal comparado con lo que puedes llegar a recuperar, ¿no? A darte seguridad. Es para darle seguridad a los pasajeros, exactamente. Y ahorita hablando de costos, estas recuperaciones que se hicieron en esta pandemia, donde hubo acciones emergentes como repatriar pasajeros, el barco que iba acompañando al otro barco para hacer esto que comentas que es como de película, apoyar a los pasajeros. ¿Eso tuvo un costo al pasajero? ¿Lo absorbió la naviera? ¿Cómo fue manejado financieramente esta? No, 100% el pasajero no tuvo ningún costo. No, esto siempre 100% fue una maniobra operativa de la naviera. Sí tuvo un costo, la verdad, importantísimo Debe de para ser. nosotros, muy ¿Estaban importante. asegurados? Perdón, ¿estaban asegurados ustedes contra este tipo de circunstancias? Mira, esta información, la verdad es que yo no la tengo, o sea, se maneja a nivel corporativo, vamos a decir, si había este tipo de seguros o no. Sé que hay seguros para otro tipo de emergencias, ¿no? Obviamente para accidentes y para todo esto. No sé si en este caso había un seguro, pero de cualquier manera, hubiera habido seguro o no, la naviera absorbió el 100% del costo de estas maniobras de repatriación y de apoyo a los barcos que se vieron envueltos en algún tipo de emergencia, ¿no? Sí, el pasajero no tuvo absolutamente ningún costo. Yo quiero resaltar también la labor que han hecho. O sea, pareciera que estamos en pausa, pero ustedes han tenido mucha actividad y han estado presentes en la industria con las agencias de viajes. Han tenido varios webinars. De eso, ¿qué nos puedes hablar, Julio? ¿Y de qué forma las agencias se han acercado a ustedes para ahorita, pues para la reactivación de lo que se viene del mercado? Dices que ya tienen algunas reservaciones. Sí, Guille, mira, la verdad es que en un principio, te diría que el primer mes cuando empezó la pandemia, pues estábamos todavía planeando la estrategia, pero a partir de ahí la comunicación ha sido constante, no se detuvo nunca. Si bien las visitas, pues obviamente no había visitas a las agencias porque todos estábamos trabajando desde casa, pero se implementó una serie de webinars, una serie de seminarios, tanto grupales como personalizados también. O sea, hacíamos, por un lado, webinars para agentes de viajes que se inscribieran a verlos, pero por el otro lado también estuvimos haciendo blitz de agencia por agencia, o juntábamos un grupito pequeño de agencias, o inclusive una o dos personas en una agencia, dando seminarios, dando apoyo, compartiendo las novedades de la naviera. Y ha sido muy importante eso porque creo pues que había que seguir presente en la mente de los agentes de viajes, ¿no? A pesar de que estábamos en una pausa, teníamos que seguir con las promociones. Y creo que eso ahora pues empieza a ver un poquito el fruto de esto cuando ya por lo menos empiezan a haber cotizaciones, algunas llamadas, algunas ventas, ya se empieza a ver un poquito de que la gente está dispuesta a reservar para el próximo año. O sea, al principio
pues el teléfono no sonaba, pero para nada, ¿no? Ni siquiera ni los cobradores te llamaban, vamos a decir, porque, y ahora pues ya empieza, si bien obviamente a unos niveles muy inferiores a lo que estamos acostumbrados, pero es una señal alentadora de que ya empiezan a preguntar, a cotizar y a llamar. Y seguimos con las actividades por estos medios. Afortunadamente, creo que esta pandemia llegó en un momento en que la tecnología nos permite hacer esto. Si esto hubiera pasado hace 2, 3 años, pues la verdad no sé cómo hubieran sido las comunicaciones, ¿no? Pero afortunadamente ahorita tenemos las herramientas para seguir y probablemente sea algo que a lo mejor se quede, si no en 100%, en algún porcentaje este medio de comunicarnos creo que llegó para quedarse, ¿no? Oye, Julio, con respecto a este tema de la nueva normalidad, hay algunas navieras que, bueno, anunciaron regresos desde agosto, otros en octubre, septiembre, en fin, etcétera. ¿Ustedes cómo están, qué ventajas, digamos, le encuentran? Porque sabemos que ustedes van a empezar a trabajar hasta 2021, pero independientemente de esto, ¿cómo te afecta a ti o cómo ves tú el mercado en ese sentido de que hayan navieras que, pues, han regresado y sobre todo que siento que pues, también en ciertos mercados como el europeo, pues no está totalmente listo, ¿no? Todavía hay rebrotes. ¿Qué opinión te merece esta parte de los regresos de algunas navieras? Sí, mira, es una muy buena pregunta porque tiene pros y contras, ¿no? Mi forma de ver muy, muy particular de esto creo que es una apuesta un poquito riesgosa. ¿Por qué? Porque si de por sí ya veníamos cargando con cierto estigma, es un riesgo de que aparezca otro problema de estos en una de estas salidas prematuras. Puede haber o podría haber causado pues más pánico, ¿no? Entonces, por un lado, pues es una medida arriesgada, vamos a decir. Pero por otro lado, también nos da pauta para entender precisamente cómo va a ser esta nueva forma de navegar. Y la única forma de darnos cuenta qué medidas funcionan y qué medidas no funcionan, pues es empezar. Entonces, estas salidas también nos dieron un poco la pauta de cómo vamos a navegar y a salir, ¿no? Ahora, exactamente. Por otro lado, también es cierto que estas salidas, estas navieras europeas, pues también mitigaron un poco los riesgos, porque no fueron salidas normales. Por decirte un ejemplo, hubo navieras que salieron solo con pasajeros italianos, por decirte algo. No podía haber pasajeros de ningún otro país más que italianos. Y lo que te decía, solo podían bajar del barco con las excursiones que ofrecía la misma naviera. Exacto. Entonces fue una manera pues, de tener el ambiente lo más controlado posible. De hecho, hubo un caso muy sonado en estas primeras salidas en los cuales hubo unos pasajeros que rompieron este protocolo de seguridad, se bajaron y se fueron por su cuenta a un puerto y la naviera ya no los dejó subir nuevamente al barco. Estaba establecido desde el principio. Gracias a eso, pues pusieron un precedente para decir, no estamos jugando, ¿no? Es en serio, es por la seguridad de todos los pasajeros. Claro. Y fue una forma de ir experimentando, ¿no? Ir adaptándose a la nueva normalidad. Julio, yo te voy a hacer una de las preguntas más complicadas de esta entrevista. Sabemos que Holland America cubre rutas en Asia, Australia, Canadá, el Caribe, Europa, Mediterráneo, todo el globo. Norte de Europa, Hawái, costa del Pacífico, Sudamérica y la Antártida. Pero yo la pregunta que te quiero hacer, que es la más complicada, la que necesitamos toda tu atención y tu buena vibra, es para ti en lo personal, Julio Laguna, ¿cuáles serían las 3 experiencias que recomendarías que no sean tan comerciales, pero que a ti te gustan, que a Julio Laguna le gustan dentro de los cruceros? ¿Qué rutas o qué expedición? ¿Qué es lo que 3 puntos que a mí me recomendarías como amigo? Difícil, ¿eh? Porque son tus gustos es una pregunta, claro, es una pregunta complicada y permíteme hacer
vamos a separar esta en las dos navieras, porque las dos navieras que manejo son ¿Qué? muy diferentes entre sí, ¿no? Entonces, en primer lugar, hablemos de Holland America. Sin duda, para mí, yo la ruta que más recomendaría sería el Báltico. El Báltico porque tiene una gran experiencia en la cual hay puertos en los cuales, por ejemplo, el barco pernocta, en el caso de San Petersburgo, y se queda 2 noches y te da la oportunidad de que puedas ir a Moscú y regresar. Y es una experiencia inolvidable, la verdad. Después, lo segundo que voy a decir de Holland América es: coman lo más que puedan. Visiten todas las opciones de restaurantes que tenemos porque es una experiencia de verdad que vale la pena vivir. No solo se queden con el comedor principal, que es extraordinario, pero visiten todos los restaurantes de especialidades que puedan, porque de verdad la experiencia culinaria de Holland America vale la pena. Es ¿Qué es uno de nuestros fuertes. calidad o gourmet o Sobre algunas todo, tendencias? no, calidad sin duda, pero hay creatividad, hay estilos de comida, hay desde asiático, italiano, norteamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si me dices destino, te recomendaría eso. Si me dices dentro del barco qué hacer, te recomendaría tratar hasta las cafeterías, te diría, ir a comer croissants con capuchinos, de verdad valen mucho la pena, ¿no? Y lo tercero que te recomendaría mucho en Holland es estudiar un poquito, y nosotros le damos esa oportunidad a los pasajeros. Tenemos un centro en el cual está toda la información del siguiente destino que vamos a visitar. Entonces, lo que te recomendaría es, si bien no necesariamente estructurar completamente tu visita, sí informarte un poquito del siguiente puerto que vas a ir a visitar y hacer un pequeño plan. No digo que te conviertas en algo totalmente estructurado, pero sí entender a dónde vas a ir y planear tu visita para que la aproveches lo más posible, ¿no? Por lo menos decir, en este puerto hay estas 5 cosas, me voy a elegir 2 y las voy a ir a visitar, porque muchas veces uno se baja en los puertos, no tiene idea dónde está, perdió medio día entendiendo para dónde estaba cada cosa, y ya cuando encontró algo que le gusta, pues ya se tiene que regresar al barco, ¿no? Entonces, vale la pena dar una pequeña planeada, vamos a decir. En el caso de Seabourn, es otro concepto, por ejemplo, que ya está todo incluido. Aquí ya no hay ningún cargo extra y la tripulación se encarga de hacerte vivir lo que nosotros llamamos momentos Seabourn, que son detalles que no esperabas, ¿no? En Seabourn también lo que recomendaría mucho es anotarse a una serie de actividades que hay en el barco, que están pensadas en grupos pequeños y que valen mucho la pena. Te pongo un ejemplo: hay unos que ahora no sé con la nueva normalidad si lo van a seguir haciendo, pero es una de las experiencias que más me gustaba, en las cuales bajabas con el chef, te anotabas un pequeño grupo de pasajeros, bajabas con el chef a los mercados locales, los pasajeros le iban diciendo al chef qué comprar, y de vuelta en el barco el chef les inventaba una cena para ellos exclusiva con todo lo que habían comprado, ¿no? Y les enseñaba desde cómo cocinarlo y luego lo comían, etc. Entonces, en Seabourn creo que es importante también estar atento a todas las actividades que ofrece el barco y anotarse al mayor número que les sea posible. Y en cuanto a recorridos en Seabourn, me atrevería a decir, nuestro nuevo concepto, también vamos a tener un nuevo barco el próximo año que va a estar enfocado en turismo, en cruceros de expedición, que se va a llamar el Venture. ¿Qué va a ser? Va a ser destinos de expedición como la Patagonia, como el norte de Europa, como las auroras boreales, como Islandia. Va a tener dentro de este barco 2 submarinos para 6 personas con vista panorámica de cristal. Entonces, en cuanto a itinerarios, en Seabourn me inclinaría a ir a estos lugares
¿Por qué lo digo? Porque el tamaño de los barcos nos permite estar realmente cerca. Por ejemplo, en la Patagonia estás literalmente a 20 metros de los glaciares, cosa que en barcos más grandes como Holland no tenemos esa oportunidad, ¿no? Entonces, aprovechar las bondades que da Seabourn en cuanto al tamaño de sus barcos para ir a puertos a los cuales con otras navieras pues no puedes llegar. Venture, ¿cuándo estará ya puesto Venture también estará, ahora tuvo un pequeño retraso y va a estar a finales de 2021. Desgraciadamente, los astilleros en los cuales se hacen los barcos están en Italia, que fue uno de los países muy golpeados al principio por la pandemia, y la construcción se retrasó, ¿no? Pero para finales de 2021 ya estamos esperando este nuevo barco de solamente 290 pasajeros, con todas suites, otro concepto, ¿no? En turismo de aventura, que generalmente pensamos en este turismo de expedición de aventura como un poco más rústico y no cómodo, por decir algo, y nuestra apuesta es dar este turismo con todas las comodidades y lujos de una naviera como Seabourn. ¿Se está construyendo en el astillero de Fincantieri también? En Fincantieri también, exactamente, ahí están. Perfecto. Oye, y yo, perdón mi curiosidad, pero algo que se me hace muy interesante es, ¿hay recorridos para conocer adentro del barco, ir a los motores, ir al puerto del capitán? Perdón, no sé si es el nombre correcto. Sí, sí. ¿Conocer cómo funciona por adentro una nave de este tamaño? Sí, hay, claro que sí. Sobre todo en Seabourn tenemos recorridos, por ejemplo, por la cocina, por toda la cocina, ver cómo hacen todos los alimentos, cómo se guardan, etcétera. Hay recorridos al cuarto de mando también, en pequeños grupos. Puedes ir a ver cómo están manejando el barco, etcétera. Sí, hay recorridos para todo. Qué interesante, aparte es todo un mundo fascinante el de las navieras y bueno, vienen muchas sorpresas tanto en Seabourn como en Holland America. Julio, ¿podemos cerrar con ciertas características de cada naviera? ¿Qué le dirías a nuestros amigos agentes de viajes? Características y por qué les recomendarías cada una. Claro que sí, Guille. Mira, para Holland America, es una naviera de 5 estrellas plus, y nuestros 3 pilares principales, y me atrevería a poner un tercero con asterisco, que estamos tratando que sea también, pero nuestros 3 pilares principales son el servicio, definitivamente, de nuestros tripulantes. Tenemos academias especializadas para los tripulantes, para entrenarlos, que vienen casi todos de Filipinas y de Indonesia. Entonces es una cosa generacional, inclusive tenemos tripulantes de quinta generación, por decir algo, cuarta generación, que el bisabuelo, el abuelo, el papá, y ahora ellos están en los barcos. En segundo lugar, la gastronomía definitivamente es uno de nuestros puntos fuertes, es elevar la experiencia culinaria de los pasajeros. Y en tercer lugar, nuestros itinerarios, en los cuales tenemos más de 400 puertos en los cuales llegamos a tocar, pero además tratamos de ofrecer un puerto más que la competencia en recorridos de 7, por ejemplo, de 7 días. Generalmente todos los cruceros tienen 3 puertos. Nosotros tratamos de ofrecer un cuarto puerto para hacer que valga más la pena, ¿no? Para los pasajeros. Entonces, Holland America te recalcaría 3 pilares que son servicio, gastronomía e itinerarios. Y Seabourn es otro concepto de viajar. Seabourn yo te lo definiría como el hotel más lujoso del mundo, simplemente que está en el mar y que te va llevando de puerto en puerto, ¿no? Entonces es ese concepto de, en Estados Unidos le llaman el country club atmosphere, o sea, un ambiente de club de golf, así, pero a la vez sumamente relajado. Los pasajeros son sumamente relajados. Tenemos un nivel de repetición altísimo, en el cual los pasajeros muchas veces ya se conocen entre ellos o se van conociendo, y a los nuevos pasajeros
A mí muchas veces hay pasajeros que van un poco nerviosos si es su primera vez en Seabourn, pensando que se van a encontrar un ambiente demasiado formal. Exactamente. Y lo que les digo es todo lo contrario. De hecho, Seabourn, una de sus actividades principales es una serie que se llama Conversaciones con Seabourn, en las cuales llevan oradores de cualquier tipo, cualquier rubro, desde deportistas hasta escritores, hasta actores, hasta cocineros, etcétera, y hacen pequeñas mesas de conversación precisamente buscando esa interacción entre los pasajeros, ¿no? Entonces eso es lo que van a encontrar en Seabourn, es, te digo, el hotel más lujoso del mundo, donde todo está incluido, donde la tripulación se va a adelantar a tus necesidades, al mismo tiempo en un ambiente totalmente relajado y cordial entre los pasajeros. Eso es nuestra distinción, vamos a decir. Pues muy bien, pues muchas gracias, te agradecemos que hayas estado en nuestro martes de podcast y bueno, le daremos seguimiento, esperamos que no sea la última vez para que nos vayas diciendo cómo va la reactivación, quién zarpa primero, quién no, y que nos digas esos barcos que se van a votar próximamente. Muchas gracias, Julio. Guille, muchas gracias. Las veces que quieras, estoy a sus órdenes. Marcelo, Rafa, un gusto. Yo en particular no sabría dónde te podría ver el próximo año, si te vería en el Rotterdam o en el Venture, que se oye muy atractivo. Estoy confundido cuál de los dos puede ser mejor. Y aparte en la Patagonia o en las auroras boreales, ¿no? En el recorrido de la Patagonia, las auroras boreales. Todo. Agentes de viajes te van a solicitar mucha información porque el Venture se oye muy atractivo, pero el Rotterdam también. Entonces, excelente. No sé dónde nos veremos, Julio. Van a hacer unos barcazos, ojalá en los dos. Pero sí, encantado de la vida de brindarles información cuando necesiten, ya saben dónde localizarnos. Pues muchas gracias, Julio, y como cada semana, gracias, Marcelo, gracias, Rafa. Nos vemos para el siguiente martes de podcast. Gracias. Saludos, gracias. Gracias.